a través de ese ecualizador gráfico. Es decir, la señal de mi voz va en su recorrido de la señal, pasa por ese ecualizador y sigue su recorrido. Entonces, todo lo que yo haga acá, el 100% aparece en mi voz. En el caso del efecto, desde el canal de mi voz, a través de un auxiliar o un bus, yo voy a mandar una cantidad de señal de mi micrófono al efecto, y el efecto retorna en canales, y de esa manera yo voy a escuchar un canal con mi micrófono y otro canal con un poquito del efecto. Entonces, principalmente va a estar mi micrófono con el efecto. Son dos recorridos de la señal súper diferentes. Procesador, efecto. Son familias distintas, se conectan de manera distinta. En términos de sistemas análogos, el procesador se inserta ya sea en un canal o en una salida de la consola, y el efecto se pone por un auxiliar y retorna a la consola. Son dos conexiones totalmente diferentes. Y en el ámbito digital, el procesador se inserta en un canal o en una salida de la consola, y el efecto se rutea igual manera a como si fuera una consola análoga. Un auxiliar o bus va al efecto y el efecto retorna a un par de canales en la consola. Esas son ideas que tenemos que entender súper bien. Así que déjenme revisar esto y lo vamos a comentar inmediatamente. Aquí tenemos un canal en pantalla de la consola Behringer X32. Esta es la imagen de un canal. El recorrido de la señal en este canal va de izquierda a derecha. Donde está el in, es la entrada del canal. Ahí está el Phantom Power con los 48 volts que yo le puedo mandar desde este canal a un micrófono de condensador o una caja directa activa. Después está el inversor de fase, ¿ya?, que me invierte la polaridad, polarity, ¿ya?, me invierte la polaridad del canal. Después viene el delay del canal, si lo quiero activar. Este no es un efecto de delay, este es un delay que retrasa el canal. En caso de que este canal sea el que está con el micrófono del bombo adentro, tengo otro canal con el bombo afuera. El bombo adentro le tengo que aplicar delay y desplazarlo hasta alinearlo con el del bombo afuera. Para eso sería ese delay. No es un efecto, sino que es un delay de alineación, que es muy diferente. Después viene una lucecita que te indica que está encendido el low cut, y ya vimos bien que lo que es el low cut ahí está aplicado en ese canal. Lo podemos ver en la figura del ecualizador gráfico. Ahí se nota claramente que el low cut está encendido. Después viene, nos vamos a la siguiente columna, que sería hacia la derecha, el gate. Ya sabemos lo que es un gate. Después viene la siguiente columna, que sería el punto de inserción. La siguiente, el ecualizador paramétrico del canal. Ahí podemos ver que la X32 tiene 4 bandas de ecualización paramétrica. Y después vendría el dinámico. Y dinámico le llaman al compresor, porque precisamente es para controlar la dinámica. Seguimos avanzando hacia la derecha. Después viene el out del canal, que corresponde al fader. Si yo muevo el fader en la consola, se va a mover el fader en esa imagen. Y de ahí va la asignación al left-right, es decir, del fader va al main, al master. Y después seguimos hacia la derecha y vienen los envíos de los buses o auxiliares. Desde ahí yo mando las señales a los distintos monitores, y de ahí mando las señales a los distintos efectos. Desde ahí también, ya sea que yo lo elija pre o post, porque cada uno de estos auxiliares tienen la opción de ponerlos como tú quieras, cada dos, perdón, en la X32. Y también podría sacar de ahí la mezcla para el streaming, ¿ya? En caso de que yo quiera hacer una mezcla diferente. La señal viaja en ese sentido, ¿ya? Y de izquierda a derecha. Y acá, si se fijan, nosotros hemos partido el canal en el insert. Cuando insertamos algo, separamos el canal, ¿cierto? Le insertamos, por ejemplo, un ecualizador gráfico y queda insertado en el canal. Es decir, la señal que entró en el in y que va a llegar al main y a los buses pasa a través del ecualizador gráfico, ¿ya?
Y esto es totalmente diferente a cómo va conectado un efecto. Totalmente diferente. Yo necesito tener la tranquilidad y la paz mental de que ustedes entendieron la diferencia entre un ecualizador, que sería un procesador, y un efecto. Y no tan solo la diferencia entre las dos máquinas y qué es lo que hacen, sino que a la vez las diferencias de cómo se conectan o cómo se rutean. ¿Ya? El ecualizador o procesador va insertado en el canal. Y digo ecualizador o procesador porque un procesador puede ser un ecualizador, puede ser un excitador aural, puede ser un compresor, ¿ya? Y un efecto puede ser una reverberancia, puede ser un delay, puede ser un flanger, ¿ya? Puede ser un chorus, etcétera. O sea, hay varios tipos de efectos y hay varios tipos de procesadores. En este caso yo elegí este procesador que sería el ecualizador gráfico, porque es bien conocido, es bien común y nos va a salir más fácil entenderlo. ¿Ya? Entonces, yo necesito que ustedes me cuenten si tienen dudas al respecto, y para saber que no tienen dudas, a ver, fíjense ahí y explíquenme cómo es la diferencia de estas dos cosas. Están acostumbrados que yo nomás hablo y ustedes hacen preguntas, pero ahora les estoy preguntando yo. ¿Quién se anima primero? Sí, pues el procesador, como ya menciona, toma toda la señal. En el recorrido de la señal, pues se coloca el procesador en medio y básicamente afecta toda la señal. Mientras que el efecto no está en medio del canal, sino que pues se hace un envío hacia un auxiliar, hacia un bus, y prácticamente uno controla cuánto de ese canal pues es afectado por es decir, cuánto de ese canal es enviado el efecto, pero el sonido original del canal se mantiene intacto, no le ha hecho ningún cambio. Correcto. Excelente, lo entendiste súper bien. ¿Cómo están los demás? Calladitos están los demás. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, quiero saber, yo quiero saber. Este es uno de los temas complicados de explicar, así que ya tener un compañero que lo entendió muy bien. No sé si lo sabía de antes o lo entendió con las clases, pero yo necesito saber, necesito medir aquí. Cuéntenme. ¿Cómo vamos? Cristina, Eric, cuéntenme, ¿cómo la van viendo? Calladitos, calladitos. Ay, ay, ay. No me asusten. A ver, vamos a ver aquí quién. Ya, aquí hay uno que dice que sí entiende. Solo que aquí en el chat, ya el Eric. Vaya. Aquí estamos entendiendo. Está bueno, está bueno. Vaya. Yo la única situación que tengo así como todavía que no me termina de encajar, como decía Ricardo, pues yo todo esto lo tengo claro, ¿verdad? La diferencia entre los dos. Ajá. Ahora, lo único, vaya, en el caso, yo estoy empilado en la mía, ¿verdad? Porque es la que tengo. La XR18, tengo un rack de 4. Correcto. ¿Verdad? Ahora, quiere decir que si digamos yo en el rack, en el primero, yo inserto un ecualizador en el canal 1, por ejemplo. Perfecto. Entonces quiere decir que ya lo dejo exclusivo para eso. Ya no lo puedo tocar para otra cosa porque lo he hecho a través de un inserto. Exactamente. Pero si es un efecto y simplemente lo ruteo, ese sí lo puedo ocupar en los 16 canales que tengo, ¿verdad? Porque lo tendrías que rutear el efecto a un bus. Correcto.
Que ya en la mía, pues ya no necesito rutearlo porque ya viene preseteado, ¿verdad? Correcto. Y son boostes, eso. Son la continuación, porque tú tienes 6 boostes más 4 boostes de defecto. Correcto. Vale. Hasta ahí estoy perfectamente claro. Ahora, en este afán de querer seguir entendiendo, me he metido a varios foros ahí a leer, a tratar la manera de investigar para lo felicito. Sí, yo ahorita estoy en sintonía con esto, pero correcto, veo que el término plugin lo ocupan, no sé si es porque vea un ciego guiando a otro ciego, lo empiezan a ocupar de un montón de formas. Entonces, claro, al final yo entiendo, no sé si estaré equivocado, que el plugin simplemente es un sinónimo del insert, que yo agarro un efecto y lo hago como un plugin que le meto a ese canal. Digamos que los plugins son todas estas cosas digitales, todas estas máquinas digitales, efectos, procesadores digitales que están dentro de una computadora o dentro de una consola digital que también es una computadora, ¿cierto? Serían plugins, ahí tienes razón. Y a lo mejor uno se confunde porque le llama efectos y procesadores a los que están en la consola, siendo que son plugins, y le llama plugins a los que están en los software de grabación como Pro Tools, como Logic, como Adobe, o como todos los racks de Waves que están increíbles, pero le llamamos plugin a eso, a los de los software de grabación para computadora, pero no le llamamos plugin a los de la consola. Y sí son plugins también. Entran en la... Ya, hoy sí tengo claro, sí, porque yo decía, serán categorías separadas, pero encuentro en unos canales que dicen sí, son categorías separadas y en otros dicen que no, entonces ahí va dependiendo del criterio de cada quien, pero no, ¿verdad? Yo al final caigo en la cuenta de que plugin es, como su propio nombre lo dice, traducido, ¿verdad? Es un agregado que uno compra o descarga y lo agrega al sistema que está operando, sea un DAW o sea una consola. Claro, y se supone que la consola los trae, pero ponte tú, cuando yo abrí esta consola que tengo acá, venía con una cantidad, inmediatamente cuando la abrí busqué la actualización y había ya una actualización, le cargué esa actualización y me parecieron más, es decir, le agregaron más, ¿ya? Y la semana pasada encontré otra actualización y también se la hice, y le agregaron 2 efectos, ¿viste? Entonces son agregados, pues, ¿no? Pero quizás no agregados ni con un servidor ni con una computadora, pero agregando a la consola. ¿Ya? Pero esa actualización es la original de Behringer en la página, sí, o se buscan en otro lado. No, en la página de Behringer. No me atrevería una de otro lado. No, pues sí, yo también, porque vaya, yo en el caso de la pequeña no le han trabajado mucho, pues, ¿verdad? Pero como es la de perfil más bajo, entonces, porque sí hice una actualización yo que estaba desfasado, pero no traía nada nuevo. Claro, ahí viene un PDF siempre en la actualización que te cuenta. Era un tema más de estabilización del sistema que otra cosa. Claro, que no deja de ser importante. No, claro, pues, vea. Sí, claro. La otra cosa que tienes que entender súper bien es que en el caso de los procesadores y los efectos, el procesador va insertado, ¿cierto? Y el efecto va por un boost que le llega. En este caso, en tu consola, por default de fábrica, viene con 4 buses exclusivos para efecto, que están a continuación de los 6 principales, ¿no? Y los efectos retornan. Entonces, cuando tú te metes a los canales, en los canales están tus 16 canales, más los canales auxiliares, más los retornos de efectos. ¿Verdad? Entonces, esa idea de que los efectos retornan a la consola es una idea que de alguna manera hay que aclarar, ¿ya? Porque imagínate que del bus 7 entras y pusiste tú una reverb hall, ¿ya? Porque tú lo puedes elegir, el efecto que vas a usar, ¿ya? Y tienes tu reverb hall, perfecto. De hecho, ahí en la aplicación te va a aparecer al lado, ¿no es cierto? Entonces, mira, más fácil, vamos a abrirla.
De ahí estoy con la aplicación de tu consola. ¿Ya? Déjame sacar estas ventanas de ustedes al otro lado. Si te fijas, aquí tienes los 16 canales, tienes un canal auxiliar y después vienen los retornos de los efectos. Es decir, el efecto 1, que en este caso yo le tengo puesto una reverb hall, retorna acá. Es decir, si yo dejo este retorno acá, abajo, y desde el canal le doy efecto, voy a ver que en el efecto va a estar modulando. Va a verse, no se oye. Pero no se oye. Correcto. Porque la salida del efecto entra en estos canales de acá. Entonces yo lo levanto y ahí lo oigo. Ah, no, si tenés idea de que yo estuve dándome duro con esto y no hallaba y le daba, hasta que vi la clase y dije, así era. Claro, la idea es que nos quedemos súper claros ahora en este detalle, porque la verdad es que es re importante no estar batallando con los efectos. Sí. Mi consejo es los retornos de efectos déjenlos en cero, porque los efectos ya vienen calibrados, déjenlos en cero. Okay. Y cuando en eso, desde acá, ponte tú que en este canal de aquí, yo quiero poner efecto, selecciono el 1 y voy y le doy efecto. Y desde aquí yo decido cuánto. ¿Me explico? Correcto. Sí. Entonces, si yo digo, no, ahí está súper bien, vuelvo al main y en el main el retorno de ese efecto va a empezar a modular. Aquí me va a marcar y su máster de retorno está en 0. Claro. Perfecto. ¿Ya? Yo he visto errores porque a veces me meto yo a curiosear y veo los máster abajo, ¿ya? Así. Y entonces van acá y como les suena suave, lo suben de acá. Pero ahí están saturando la entrada del efecto. ¿Me explico? Hemos hablado mucho de que ajustar la ganancia es re importante para que toda la cadena funcione con la señal de línea en nivel óptimo, ¿ya? Entonces, si queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer es poner todos los retornos de efecto en 0, ¿ya? Y me voy al bus en cuestión y desde ahí yo regulo intentando jamás pasarme del 0. ¿Ya? Porque esa señal ya está ajustada, entonces no la puedo desarmar yo. O sea, si me paso del 0, voy a saturar la entrada del efecto, por ende el efecto en su salida va a sonar saturado. Correcto. ¿Ya? Entonces, genial, porque yo quería que ustedes entendieran el recorrido de la señal en esto. ¿Ya? Ahora, volviendo a la materia, ¿ya? Tenemos que volver aquí a la presentación. Déjenme mover a ustedes porque me quedan las imágenes en el lugar que me tapan. Cuando nos vamos al canal, ¿se acuerdan que cuando les mostré el canal de la X32 en pantalla, en el lado izquierdo donde estaba el input, y ahí está el gain y todo ese rollo, una de las cosas que habían ahí era el delay? Hay una súper gran diferencia entre el delay de un canal y un delay de efecto. Es una súper gran diferencia entre el delay de una salida y el delay de un efecto, ¿ya? Es decir, si yo me voy a mi canal de mi micrófono y le empiezo a dar el delay de mi canal, ustedes van a escucharme igualito, solo que en un momento se va a empezar a separar la voz de la imagen, porque la voz se va a ir retrasando en la medida que le voy agregando delay, pero la van a sentir normal, solo que va a empezar a atrasarse en la medida que yo le agrego delay, ¿ya? En cambio, si es un efecto, con el efecto yo puedo jugar con repeticiones y totalmente diferente. Entonces, ambos se llaman delay, pero uno es un efecto y el otro es un delay de alineación. Entonces, yo quiero que empecemos a analizar los delays de alineación. Supongamos que estoy en un escenario. Aquí en este escenario tengo 4 monitores. Supongamos que el del medio, esos 2 del medio son para el cantante y los otros 2 son para un guitarrista y un bajista, por ejemplo. Y ellos están ahí tranquilos tocando
Y quiero que analicemos varias cosas. A los lados puse esos otros monitores que se llaman Sidefield. Vamos a ver para qué son los Sidefield y cuáles son los conceptos para usarlos. Entonces nos vamos a ir por orden. Vamos a agregar los parlantes de la sala, las bocinas de la sala, ¿cierto? Vamos a agregar los subbajos y vamos a ver que la cobertura de esas bocinas dejan un gran triángulo descubierto al centro. Aquí no estamos viendo la parte trasera del recinto, sino que estamos viendo como cerquita del escenario, pero inmediatamente nos damos cuenta de que ahí hay un problema de cobertura, ¿ya? Entonces vamos a agregar estas dos bocinitas que les vamos a llamar front field, ¿ya? Y estas dos bocinitas, mira, mientras más chiquita la bocina, curiosamente, en el caso de QSC que tiene series tan bonitas, el ángulo de dispersión es más amplio. Mientras más amplio el ángulo de dispersión, menos tiro tiene, dispara más cerca. Mientras más cerrado el ángulo, más tiro tiene, dispara más lejos. Pero el front field son distancias pequeñas. Si yo pusiera acá la K8.2 de QSC, tiene 105 grados de dispersión, ¿ya? Eso es lo que abre su ángulo. Entonces yo podría aprovechar esos 105 grados y si se dan cuenta, casi llené por completo todo el frente, ¿ya? Teniendo claro desde dónde comienza mi cobertura, yo ya sé hasta dónde poner sillas. La gente que quede fuera de eso, si hay gente que se para y se va a firmar al borde del escenario, aquí a los costados, entre los subbajos y las bocinas principales, esa gente no tiene cobertura, esa gente no va a entender. Y te lo cuento de la siguiente manera, o sea, a mí con Rojo me tocó algunas veces que no nos ponían front field y no había cómo conseguirlos y no íbamos a detener un evento porque solamente faltaban las bocinitas de front field. Y Emanuel, el cantante que interactuaba con la gente, me decía después, oye, qué desesperante cuando no hay front field, porque yo le doy instrucciones a la gente, interactúo con la gente y todos los de adelante no me responden, solo me responden los de atrás. Entonces está súper claro que los de adelante no le están entendiendo nada de lo que habla, ¿ya? Y él es un comunicador, entonces es bien difícil la situación, ¿ya? Entonces, para que la tengan clara. Ahora, sigamos. Estos monitores tiran el sonido hacia atrás, ¿cierto? Y van a pasar varias cosas. Ahí está el sidefield hacia los lados. ¿Qué significa eso? Que si el cantante que está en el centro tiene un micrófono inalámbrico y este cantante se mueve de lado a lado en el escenario, hay un momento donde se va a salir de los ángulos de cobertura de sus monitores. Y cuando se sale del ángulo de cobertura de sus monitores, lo puede agarrar el sidefield. Para eso es el sidefield, para llenar el ancho total del escenario, ¿ya? Cada monitor tiene un sentido de tránsito hacia donde está disparando, y la otra cosa que ustedes también tienen que acordarse, esa línea roja corresponde a los axis de cada uno de estos monitores, y sabemos que entre la axis y el borde de su ángulo de cobertura hay 6 decibeles de diferencia. Entonces, es mucha. Mira, les voy a marcar 6 decibeles de diferencia con mi micrófono para que ustedes tengan una idea. Ahí lo bajé 6 decibeles, 1, 3 probando. Ahí lo volví a la normalidad. Entonces, es tanto lo que varía en volumen cuando te vas fuera del axis, que la persona se para chueco frente al monitor y te va a pedir más nivel, y más nivel implica más ruido en el escenario y más riesgo de un feedback. Entonces, mucho más eficiente que darle más nivel es agarrar al personaje y pararlo frente al axis, ¿ya? Y enseñarle cómo se tiene que poner frente a un monitor. Y si él no se debe o no se quiere cambiar de posición, anda tú y cambia de posición su monitor, ¿ya? Los monitores van en función de los músicos, no en función de ninguna otra cosa más, ¿ya? Entonces, si el músico dice, mira, que aquí necesito ir parado porque desde aquí veo a todos mis demás compañeros arriba del escenario y nos comunicamos visualmente, o por último, que un cantante o que un músico te diga, aquí me quiero parar porque aquí me quiero parar, vaya, tú pones el monitor ubicado de tal manera de que le llegue a él. Ahora, cosas que analizar. Primero, la posición de esos sidefield es porque el axis está pensado
en la posición que separa el cantante. ¿Ok? Entonces, primera cosa que analizar. Segunda, hay sonido que está saliendo de las bocinas de los monitores, que va en un sentido del tránsito, y hay sonido que está saliendo de las bocinas que van hacia el recinto, que va en otro sentido del tránsito. Ahora, ¿se acuerdan que cuando analizamos los micrófonos de la caja de la batería y veíamos que le ponían uno arriba y uno abajo, al quedar opuesto uno con otro, se generaba un problema? ¿Se acuerdan cuál era? Hello. Cancelación. Cancelación. En el mismo momento que todo este sistema grandote está empujando presión de aire hacia el público, los monitores van a estar tratando de empujar presión de aire con los subbajos y con todo. Va a ganar el sistema con los subbajos y todo. Definitivamente va a ganar el sistema de la sala, ¿cierto? Entonces te vas a parar en la posición de los músicos y probablemente vas a sentir extraño los bajos. Y vas a pedir más monitor, más monitor, más monitor, y vas a sentir extraño. No vas a sentir fuerza, ¿ya? No sé si lo podríamos como simular. Vamos a tratar en todo caso. Aquí va el sentido en que está disparando el sistema, ¿cierto? Y totalmente vamos para el otro lado. Ahora, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Después que busquemos cómo solucionarlo, me meto en la consola y les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Primera cosa que podemos hacer. Si tenemos delays de alineación, como todas las consolas digitales ya lo traen, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo, con los delays, desplazar estos monitores para atrás de esta manera. Pero seguimos con un problema. Todavía esos están disparando hacia el escenario en el mismo instante en que los otros están disparando hacia el público. Los desplazo esos 4 monitores, pero les invierto la polaridad además. Al invertir la polaridad es como que los diera vuelta. Y al darlos vuelta, en el mismo instante en que los de la sala van hacia adelante, los monitores van a ir hacia atrás, entonces se van a alinear con los de adelante y ya no van a estar peleando. ¿Ok? Entonces, primera cosa, los desplazo hacia atrás con un delay, y segunda, le invierto la polaridad a todas estas salidas. Y de esa manera, yo ya tengo el sistema de monitoreo totalmente alineado con la sala. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Nunca me lo imaginé. Está loco, ¿no? No, de veras, pero esto es porque prácticamente hay cancelación con el ruido de bueno, con el sonido que está emanando de los monitores, supongo. Mira, donde más se nota es en las frecuencias bajas. Y yo he trabajado muchos años con una banda chilena que se llama Gondwana, que es de reggae, y en la música reggae el bajo es el instrumento principal, ¿ya? Entonces, el bajista se pone a veces con 2 gabinetes Ampeg detrás del 8x10, ¿ya? Y a veces me dice, hey, loco, no entiendo nada. Y pide más, y pide más, y pide monitores, y pide monitores. Entonces tiene atrás de él 2 gabinetes que van hacia adelante, pero desalineados con los subbajos de sala, tomando en cuenta que el subbajo de sala es omnidireccional, también se mete al escenario, ¿cierto? Entonces, primero es el lío. Y segundo, los monitores de él están en contra y a la larga está todo desfasado con todo. Entonces, yo siempre estuve encargado del sonido de sala de ellos, no en monitores,
Y un día el bajista me manda a llamar y me dice, mira, no entiendo nada. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Invertí los monitores y los desplacé hacia atrás, todo virtualmente, desde la consola. ¿Qué es lo que hice con sus gabinetes? También los invertí, pero como no hay ninguna inversión de fase entre el amplificador y los parlantes, lo que hice que saqué los enchufes de los parlantes y les cambié la polaridad de los cables. Puse eso y tronaba durísimo, ¿ya? Y el tipo entendió, ¿ya? Entonces es súper, súper importante el tema. Mira, vamos a chequear una cosa. Tranquilos que ya está que entra aquí. Y vamos a... Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a salirnos de la caja y lo vamos a hacer de otra manera. Ya vi cómo lo tenemos que hacer. Aló, ¿lo escuchan ustedes bien ahí o no? Sí, ¿Sí? Ahí le bajé volumen. Pero escuchan la canción, ¿no? sí, según yo. Bueno. Le voy a desfasar un canal para que ustedes vean lo que genera un desfase. Ahí quedaron las voces, pero todos los bajos se cancelaron. Déjenme. Ok. Ahí está el sonido de dos canales que salen de mi computadora y están totalmente cancelados. Vamos a partir de nuevo para que nos dure la canción. Ahí estoy totalmente cancelado. Ya, un canal con otro. Si yo pongo eso en fase, va a pasar esto, mira. No temeré porque tú estás conmigo. Lo voy a desfasar de nuevo. Ahí no hay graves, no hay nada. Y mira cómo es en la realidad. Lo voy a poner en fase. Ahí está en fase. ¿Se dan cuenta de la tremenda diferencia que hay entre estar en polaridades correctas y fases correctas y alineación correcta a cuando no está así? Entonces muchas veces tenemos las bocinas de sala, tenemos un frontfield, tenemos monitores, tenemos un delay, tenemos un outfield y todo suena raro. Y todo suena raro mientras nosotros no hagamos una alineación total del sistema. Esa es toda la ciencia, una alineación total. ¿Cómo se hacen estas alineaciones? En este caso les voy a mostrar con mi teléfono para que lo vean clarito. Voy a activar la camarita. Allá. Ahí están.
Acá tengo la consola, me voy a la salida y en la salida tengo el home que me muestra los procesadores que le tengo insertado. En este caso tenía insertado un ecualizador gráfico, ¿cierto? Y me voy a la segunda opción de la ventana y acá tengo un delay. Fíjense, tengo para invertir la polaridad acá y acá tengo un delay. Y yo le empiezo a mover esto y empieza a agarrar distinto delay. Ahí está con 39.4 metros de delay. Ahí está con nada, ¿ya? Entonces desde ahí yo activo el delay de la salida. Con respecto al canal, aquí estoy en el canal de mi voz y este canal de mi voz me permite irme a 8 metros de distancia. ¿Por qué 8 metros? 100 metros como el delay de la salida. El delay de la salida está pensado para poner en las torres de delay, las bocinas de delay para atravesar un estadio. En cambio, este está pensado para alinear dos micrófonos que estén arriba de un escenario. ¿Ya? No sé si soy solo yo, pero yo solo veo una ruedita que gira. Ay, perdón. Sí, no sé. Perdón, vamos a sincronizar de nuevo la cámara. Vamos a sincronizar de nuevo esta cámara. El internet se pone medio complicado con la lluvia y eso no. Vamos a verlo de nuevo. Nos cambiamos a esta cámara y nos cambiamos a esta cámara. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Vaya. Estamos en el canal de mi voz, y en el canal de mi voz, aquí, tiene para invertir fase, y tiene el delay. Este delay del canal me permite llegar hasta 8 metros. Ahí dice 8 metros. Si yo me voy al máster y lo selecciono, ahí tengo seleccionado el máster, este máster me permite llegar hasta 100 metros de delay. También tengo para invertir la fase. Todas las consolas en alguna parte tienen los delays de los canales y los delays de las salidas. ¿Ya? Repitiendo, los 100 metros son porque desde aquí yo puedo hacer el ajuste en cada una de estas salidas si me monto en un estadio y tengo que poner torres de delay que van a quedar a 50 metros del escenario, 70 metros del escenario. Aquí tengo un delay de 100 metros, es decir, desde acá con toda tranquilidad puedo mandar la señal hasta esas torres de delay y hacer la alineación correspondiente. En el caso del canal 8 metros, es porque está pensado en dos micrófonos que están desplazados arriba de un escenario de 8 metros, es mucho más que suficiente. O sea, yo lo he aplicado en el micrófono que le pongo dentro del bombo y lo he desplazado 30, 35 centímetros para alinearlo con el otro. Así que sería exageración hacerlo más. Yo puedo hacerlo con el dedo, que es menos exacto, pero me puedo ir acá y si se dan cuenta ahí yo voy aumentando, si lo quiero poner a 35 centímetros. Ahí lo pongo en 35 centímetros y ya me quedaría alineado ese. ¿Ya? Y ahí lo tengo en 0. Posición de las bocinas es determinante para ver la forma del lugar. Si tú estás en un lugar, imagínate un auditorio que es ancho también hacia los lados y que van a ver sillas, así tipo anfiteatro, hacia los lados también. Pues tengo que buscar la mayor cobertura. ¿Cierto? Ahí tendría un escenario, tendría el sistema izquierdo-derecho y el front field, y ya tengo cubierto bastante. O un center field más bien, ¿cierto? Pero también tengo que tener los laterales para cubrir los lados, y en este caso, esto es de un proyecto que yo hice acá para una iglesia grande, y le pusimos front field en estos puntos. Y alineamos así. Después yo les hice una simulación de cambios que me estaban pidiendo porque también ellos ven la estética, ¿no es cierto? Entonces me dicen, y tiene que quedar esa bocina ahí. Pues inmediatamente uno sabe en su cerebro de que la respuesta es sí, tiene que quedar ahí, no hay forma. Entonces para los cambios que me estaban pidiendo yo les hice la siguiente simulación. Al mover el sistema, vamos a buscar, aquí tenemos el escenario, ahí tenemos el left-right,
ahí tenemos el center y ahí tenemos los laterales. Si te das cuenta y las sillas llegan bien adelante, pues pusimos front fill en estas posiciones y cubrimos de esta manera. ¿Cuán adelante pueden llegar las sillas? En este caso nos marcaba aproximadamente 2 metros de distancia del escenario. Había que dejar un pasillo de 2 metros enfrente. Entonces, es que queremos meter más sillas, pero no va a haber cobertura. Esa gente no va a escuchar, a no ser que ya llenemos de front fill. Y claro, como no querían gastar en más bocinas, pues al final logramos negociar esos 2 metros de diteo, 1,90 m más o menos de distancia, donde ya todo está pintado de azul, ¿ya? Cuando nos hicieron mover unas bocinas de arriba, nos generó esto, mira. Si se dan cuenta, aquí quedaron varias zonas en blanco, que en la imagen anterior estaban todas teñidas de azul, y esas zonas en blanco son sillas donde no se va a entender, porque no llega de manera correcta el agudo. Entonces, es re importante el detalle de tener claro el tema de la cobertura. Revisemos la anterior y si se dan cuenta, esto era desplazando las bocinas laterales hacia el centro, ¿ya? Aquí me hicieron abrirla, pero gracias a Dios ganamos la pelea y quedó así. Todo bien cubierto. Bien cubierto. Cuando yo pienso en bocinas, tengo que entender que yo estoy imaginando cómo proyectan el sonido hacia la gente, tratando de imaginar como si fuera un haz de luz, ¿verdad? Yo necesito entonces pensar en que todas estas bocinas son luces y necesito dejar iluminada todas las sillas. Básicamente eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿ya? Entonces para eso tengo que tomar en cuenta varios factores. Uno son los delays. Por ejemplo, los front fill en la realidad en este lugar me quedaron aproximadamente como 70, 80 centímetros más atrás que el sistema. Si los front fill me quedan más atrás que el sistema, ¿cómo tengo que hacer esa alineación? ¿Se les ocurre a ustedes? Tiene que ser el main, ¿verdad? El que tiene que ser alineado. Correcto, porque el sistema que está más atrás es tu punto cero. Los demás sistemas los puedes recorrer para atrás, pero no los puedes adelantar. Los delays son retardos, no son adelantarse a tiempo, porque eso ya sería Back to the Future ahí con la película, ¿no? Como no tenemos esa máquina para adelantarnos el tiempo, pero sí podemos retrasar el tiempo, lo que he tenido que hacer es el sistema principal recorrerlo para atrás. La otra cosa, yo tengo que saber marcar un arco. Les explico. Cuando yo hago un arco en el escenario, un arco perfecto, ese arco yo lo puedo llenar de bocinas de esa manera y esas bocinas no necesitan delay. Entonces yo tengo que dibujar un arco acá con respecto a la bocina del centro. Eso me indica inmediatamente que el left y right me van a quedar más adelante que el arco y con delay las tengo que mover para atrás. Y las que están a los lados me quedan más adelantadas todavía y las tengo que mover para atrás. Entonces tengo que aplicarle varios delays aquí, dejando primero el front fill en 0, después en la del centro la tengo que mover a la altura de los front fill y después el left y right lo tengo que encajar en el arco y después los outfield los tengo que encajar en el arco. Cuando yo logre hacer eso, ahora recién este sistema va a sonar parejito, y no voy a tener cancelaciones, lo que implica que voy a poder entender cada detalle y el sonido va a tener presencia, va a tener presión, ¿ya? Voy a poder jugar con el volumen a mi gusto, etc. Si yo llego, lo conecto y lo hago andar, el sistema va a sonar raro, se va a entender menos, va a tener mucho menos claridad y va a tener mucho menos presión, ¿ya? Entonces poner el sistema alineado es tremendamente importante. Ahora, si
los lugares donde ustedes están son más pequeñitos. En el caso de Cristina, que tiene 2 bocinas en el escenario y 2 bocinas más atrás, también las puede alinear con un delay, cuando lo tenga. Pero es una tarea que va a tener que hacer, ¿ya? Aquí está el desorden que quedó con espacio vacío. Y acá vemos, por ejemplo, esta es una iglesia en Guatemala, y si tú te das cuenta, las bocinas están colgadas en arco. Esas bocinas no están con delay, salvo que el centro del escenario está en subbajo, ¿ya? Colgando. Entonces ahí sí hubo que alinear el sistema principal con respecto al subbajo, ¿ya? A la corrida de subbajos. Pero entre los arreglos de bocina no hay delay porque están en arco. Ahí se ve el montaje desde el escenario, la misma iglesia. Aquí estoy en otra iglesia, no se alcanza a ver el sistema, pero todo está alineadito con respecto a los subbajos. Acá quiero ver el tema de los subbajos, que es un tema súper importante, empezar a darle la primera pincelada a esto y después que lo comentemos, porque la verdad es que es algo que hay que hacer. Si pongo los subbajos en el centro y pongo los frontal arriba y estoy todo alineado y pongo los monitores alineados y con las fases invertidas para que no peleen con los subbajos, ¿ya? Es una cosa. Y acá quiero mostrarles lo siguiente. Vaya, aquí me pasé. Perdón. Quiero mostrarles la cobertura de los subbajos cuando están en distintas posiciones. Ahí tengo los subbajos adelante. Lo rojo me muestra dónde está la mayor cobertura de estos subbajos. Y si se dan cuenta, se genera esa forma cuando están los subbajos en el frente del escenario con separación. Si yo los uno, como lo tengo en la lámina, esos rojos se juntan y se empiezan a comportar como si fuesen una sola bocina, y la presión es mucho más pareja, pero es pareja en el frente. Yo me voy a los laterales y me salgo un poquito, ponte tú que me voy al frente del arreglo del lado izquierdo, del left, y me salgo un poquito afuera, donde todavía el ángulo de cobertura del left me está agarrando, ya no voy a sentir presión de bajos, ¿ya? Si yo hago este otro montaje, con los subbajos en los laterales, hago la alineación y veo que al medio me falta, entonces le agrego ahí esos arreglos, pues me voy a encontrar con esto. Hay pasillos grandes entre medio donde no hay nada de subbajo porque hay cancelaciones, ¿ya? ¿Cuál sería la mejor manera? Para mí, la manera más pareja de poner subbajos sería, como lo puse en la primera lámina, los 4 subbajos en el centro, pegaditos uno con otro. Si yo los puedo abanicar y hacer un arco físico, es decir, los 2 de adelante, desplazarlos, abrirlos un poquito y los otros continuarlos para hacer un arco entre ellos, ese subbajo va a quedar exquisito e impecable en los laterales, en el centro y en todos lados. ¿Ya? Pero hacer ese arco con los subbajos significa ocupar gran parte del pasillo enfrente del escenario, y va a llegar el dueño del evento o el pastor y te va a decir, no, eso, ¿por qué eso? Ahí tienen que moverlo. Entonces te van a dejar ponerlos rectos en el escenario, ¿ya? Y es lo más que te van a dejar. Pero si yo los pongo rectos y a los subbajos de los lados les aplico un delay de unos 50-70 centímetros, yo ya estoy generando un arco. Mientras más los desplace para atrás, el arco es más pronunciado, ¿ya? Mientras menos los desplace, el arco es menos pronunciado. Y de esa manera, yo estoy generando un arco virtual, ¿ya? Es más eficiente para mi gusto el arco físico, pero el arco virtual me ha salvado en muchas situaciones. ¿Qué es lo que trato de lograr yo? Que la cobertura del subbajo también llegue hacia los lados, también abra hacia los lados. La verdad es que cambia mucho el rendimiento del sistema cuando pongo bien los subbajos.
De hecho, me acuerdo, ahora que estuve parado ahí en Estados Unidos, fui a una iglesia que me dice, mira, estamos remodelando y los subbajos que tenemos no nos gustan mucho, están muy antiguos, queremos unos nuevos, como el escenario lo bajamos, los antiguos no nos caben, porque eran unos tremendos armatostes. Y me preguntan, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuáles recomiendas tú? Y yo recién había probado hace poco la serie nueva de QSC con el subbajo del KS-118, que me llamó mucho la atención porque es un subbajo activo con componente de 18 pulgadas con un rendimiento altísimo, pero como es activo trae su amplificador interno y trae un amplificador de 3600 watts, que es una brutalidad, ¿ya? Entonces yo lo probé en una gira de seminarios que di el año pasado y wow, mi respeto, eso sonaba impresionante. ¿Ya? No, perdón, la di a fines de enero esa gira de seminario. Sonaba impresionante. Yo tenía subbajos QSC de la serie anterior, el KW 181, y la verdad es que yo estaba impresionado con esa serie, pero esta otra nueva serie la superó porque el KW 181 viene con amplificador de 1000 y cambiarme a un sistema muy parecido pero con un amplificador de 3600 era brutal. Entonces le recomendé eso y me empezó, ¿y cómo los tengo que poner? Yo te recomiendo en el centro. Es que ya hicieron los hoyos en el escenario a los lados. Le dije, mira, si quieres vamos a probar y te hago la demostración. Lo pusimos donde ellos tenían los hoyos. Ese sonaba, porque como los subbajos eran poderosos, pero faltaba el patadón profundo y duro. Entonces le dije, mira, espérate. Desconecté los subbajos, los puse en el centro y los abaniqué. Junté sus partes traseras y los abrí un poquito para que abarcara también las sillas laterales. Entonces quedó un arco entre los dos subbajos. Y probamos eso y sonaba impresionante. Y la diferencia, esta misma persona que era el administrador de esta iglesia estaba impresionado de cómo los mismos subbajos podían sonar tan diferentes, puestos de una manera y puestos de otra manera. Entonces, sí es súper necesario que ustedes tengan esta información, porque cuando estén instalando un sistema y estén dándole las posiciones a cada cosa, cuando ustedes puedan opinar, a lo mejor cuando están diseñando la remodelación de un escenario, los subbajos al centro y abanicados quedan impresionantes. Y esta iglesia quedó increíble porque ganó el resultado. Así que rompieron nuevamente el frente del escenario para poder poner los subbajos en otra posición, ¿ya? Así que es súper importante. La alineación también es importante. El line array que está colgado en la iglesia de ellos lo alineé con el subbajo y eso quedó exquisito, ¿ya? Entonces, cuando un sistema está bien alineado, está genial. Hay dos formas de hacer esta alineación. Forma número 1. Toma una cinta de medir y mide las distancias y todo lo que está alejado del escenario, acércalo esa cantidad de metros con los delays de cada una de las salidas de la consola digital, ¿ya? Si no tienes consola digital, vende los delays aparte, pero sale más conveniente juntar ese dinerito para algún día pues adquirir la consola digital, que es un cambio necesario ya en esta época. Y esa sería la forma más sencilla, medir y desplazar, ¿ya? Esa cantidad, acuérdense que vienen expresados en metros, en pies y en milisegundos los delays. Así que tú eliges la medida que te acomoda más y le pones, ¿no? Lo otro, hay un software que se llama Smart, con doble A, Smart, y este es un software de análisis de espectro, pero también de alineación, porque te puede generar una curva de los bajos del sistema con una curva de los bajos de los subbajos, y si están desplazadas, te va a decir cuántos milisegundos están desplazados. Tú le aplicas ese delay a la salida de los subbajos y se te van a alinear las curvas. Entonces, hay una manera más científica que sería con el Smart y hay una manera más artesanal que sería llegar y medir, pero con llegar y medir ya puedes dejar increíblemente bien un sistema,
Vaya, si yo estoy en un recinto y yo me doy cuenta que me falta una bocina en el centro, esa bocina en el centro ya vimos que se llamaba front field, pero si vemos que esta bocina que está en el centro, por la forma del escenario, me quedó más adelante que el sistema principal. ¿Qué tendría que hacer yo ahí? ¿Cómo fue, perdón? Vuelvo. Estoy en un recinto y pongo mis bocinas de left y right alineaditas, pero en el centro quedó un vacío y hay sillas ahí, hay gente que se va a sustentar ahí donde hay un vacío. Si yo inclino el sistema, descuido los laterales, entonces no lo puedo inclinar, lo tengo que poner recto, ¿ya? Porque también hay sillas un poquito hacia los lados. Entonces decido poner una bocina chiquitita en el centro, pero por la forma del escenario es como semicircular, me va a quedar esa bocina desplazada más adelante que las bocinas principales de left y right, ¿ya? Va a quedar un poquito más adelante. ¿Qué tendría que hacer yo con esa bocina de front field? Habría que ponerle delay a esa bocina, habría que medir. ¿Cuál es la medida que tengo que tomar? ¿Perdón? ¿Cuál sería la medida que tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que medir? La distancia paralela que hay desde la bocina, desde las L y R hasta esa bocina. Hay que retrasar. ¿Cierto? Donde están estas bocinas. A esa tengo que medir esa distancia y eso es la medida que tengo que moverle al delay. De esa manera, pues recién el delay va a quedar alineado, digamos, ese front field con respecto a la línea donde están las bocinas principales. Lo único que hice fue recorrerla para atrás. Ahora, si el escenario es recto y las bocinas están acá y el front field me quedó en la misma línea, ¿le tengo que hacer algo? No. Perfecto. Perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, siguiente. Estoy en una iglesia donde tengo mi sistema de left y right, pero es larga para atrás. Entonces, en la mitad puse dos bocinas más. A esas dos bocinas también les tengo que aplicar un delay, ¿cierto? ¿Cuál sería la medida que tengo que tomar para aplicarle el delay a esa? La repito. Tengo las bocinas principales y tengo las bocinas que puse para repetir, para llegar a más distancia. Estas están desplazadas con respecto a las bocinas principales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la medida que tengo que tomar y a cuáles le tengo que aplicar delay? ¿A las principales o a las que repiten? Hay que medir desde las que están más adelante hasta o sea, las que repiten. Las que repiten hay que... Las principales y a esas ponerles el delay. Correcto. Ahora mido de la parte trasera de la bocina de delay hasta la parte delantera de la principal. No. En ambas tengo que poner la cinta de medir en la parte delantera para que sean las distancias exactas de alineación. Ahora, si mido con pasos, eso no me va a quedar exacto. Y si se acuerdan de las sinusoides cuando sumaban y cuando no sumaban, cuando estaban desplazadas no sumaban, cuando yo mido exacto, voy a hacer esto. Si no mido exacto, voy a empezar a desplazar las ondas, ¿ya? Entonces, necesitamos medir exacto. Ojalá sea una cinta métrica de buena calidad o un medidor láser. Cualquiera de las dos opciones es viable. Vaya. A mí me interesa con esta clase dejar claro dos cosas. Primero, lo que es un delay de alineación y diferenciarlo con un delay de un efecto. Y segundo, necesito que tengamos claridad de la cobertura de las bocinas, de por qué hay que poner tantas, porque si el lugar es muy ancho, con las bocinas de left y right no alcanzo a cubrir los laterales, tengo que poner más bocinas. Y si pongo más bocinas, tengo que empezar a generar la alineación del sistema.
Opción 1, armar un arco físico, como lo hicieron en la iglesia en Guatemala. Pusieron la bocina en arco inmediatamente, no se hicieron los problemas. ¿Ya? Y opción 2, generar un arco con los delays, como me va a tocar a mí en esta iglesia que estoy montando acá. ¿Ya? Entonces, lo que yo quisiera es que si a ustedes les toca una actividad y hay gente a los lados, no es llegar y poner la bocina así al tuntún. ¿Ya? Yo he visto montajes que mañana los vamos a comentar. Vamos a hacer análisis de algunos montajes mañana, perdón, pasado mañana. Mañana es martes, no nos toca clase, el miércoles nos toca. Les quiero mostrar aciertos y errores para que cuando ustedes se enfrentan a situaciones así, se acuerden de, ay, no, así estaba mal, había que hacerlo de esta otra manera. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar aciertos y errores para que ustedes no se equivoquen. ¿Ok? Sí, porque una pregunta, bueno, quiero hacer como una ilustración, una definición. Bueno, en mi caso, el recinto es amplio a los lados, ¿verdad? Ok. Y el escenario es recto, ¿verdad? Tiene como forma de trapecio. Entonces, en las puntas, quizás en el lado, el trapecio tiene un lado mayor y un lado menor. Pues el lado menor obviamente es el que está al frente, y en las esquinas es donde yo he puesto las bocinas principales como abanicadas para llenar el bloque central, y un poco porque, bueno, el bloque central es bien amplio, entonces para llenarlo les he puesto abanicadas. Correcto. Ahora, como es bien amplio, no sé en qué momento, pero hay fotos de 1992 y esas bocinas ya estaban ahí. Yo ni siquiera había nacido. Entonces, no las han querido mover. Pero están en la pared colgadas unas bocinas un poco grandes. Ok. Y están obviamente más atrás que las bocinas principales. Esas se ocupan ya cuando se llena el lugar, ¿verdad? Hay actividades que realmente, pues, solo se utiliza el sonido central porque ahí se concentra la corriente. Pero cuando se llena, entonces se activan estas. Ahora, yo he retrasado mis bocinas principales, las que están en el centro, para que coincidan con las bocinas las que están en la pared, porque correcto, esas son las que están más atrás. Ahora, si yo pongo subbajos, por ejemplo, porque no tenemos, a mí solo se me ocurre haciendo, no sé si he descrito bien todo para que se lo imaginen, pero yo lo que haría, porque no lo puedo poner en el escenario, porque no caben realmente, no caben, y es un escenario que está un poco más elevado, tiene gradas y todo, entonces yo lo pondría abajo, ¿verdad? Siempre en el lado menor de este trapecio, pero obviamente abajo se vuelve un poco más ancho por las gradas. Lo pondría abajo, abanicado, ¿verdad? A cada lado tendrían que ser 4, pero esos los tengo que retrasar aún más todavía para que alcancen la distancia, o perdón, estén alineados virtualmente con las bocinas de las paredes. Sería así. Exactamente, la bocina de tu pared es tu punto cero. Porque son las que están hasta atrás. Claro, tienes que alinear todo en función de eso. Entonces, así es como se me ocurre, supongo que está bien, y abanicadas. Como, muy bien, ya lo estás pensando muy bien. Siguiendo quizás la forma del recinto. Exacto. Del escenario para que encajen, ¿verdad? Eso es lo que a mí se me ocurre, habiendo pues puesto atención ahora, ¿verdad? A todo lo que ha dicho. Pues, me parece muy bueno tu análisis, o sea, te entendí bien cómo está dispuesto el tema en tu iglesia, y lo que estás haciendo, la lógica que estás aplicando está muy bien. Y dejar de punto cero las bocinas que están en las paredes, pues claro, son las que están más atrás, y siempre la que está más atrás es tu punto cero. Ahora, hay un lío con esto. Esta iglesia tiene un mezanine que está pues hasta atrás,
Ajá. y obviamente esto es más elevado. Ahora, ahí no hay cobertura directamente, claro, ahí pues, porque se escucha, dicen, no pueden, no, o sea, no toman en cuenta la sugerencia de conseguir otro tipo de equipo. El problema es que a veces han dicho, pongan bocinas ahí arriba, pero sería un gran lío porque las personas están prácticamente sentadas hasta la orilla, o sea, llegan hasta la orilla del mezanine. Entonces, en estos casos, porque realmente para lugares tan abiertos y donde hay gente abajo y arriba, realmente conviene más tener line array. Sí y no. Déjame mostrarte algo que a lo mejor te puede ilustrar un poquito. Ok, estas son cosas que hay que tomar en cuenta. Dependiendo de las alturas en que está el sistema, la gente hace sombra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Ya habíamos visto estas imágenes. Si la bocina está más abajo, con más sombra, y las primeras filas tapan a todos los de atrás, lo que tapan son los agudos, entonces la gente de atrás no entiende nada. ¿Ya? Si yo levanto la bocina y la inclino, la situación mejora, pero me mejora espectacular cuando la cuelgo, porque ahí ya puedo iluminar mucho mejor a toda la zona de gente. Ahora, en el ángulo vertical, tengo que entender que las bocinas pueden estar sujetas a sombra. Entonces, con respecto a la sombra, aquí estoy viendo un lugar que tiene, si se dan cuenta, un mezanine atrás también, pero el line array que está más o menos a esa distancia está generando una sombra a la zona que está abajo del mezanine. Yo no sé si en el mezanine que te toca a ti hay gente abajo también. ¿Ya? Entonces, si tú cuelgas el sistema y pones un line array y todo el rollo, el mezanine mismo le hace sombra a la gente que queda abajo. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este montaje es que abajo estoy poniendo delay en el techo. En este caso, bueno, en mi caso no hay gente abajo del mezanine, es decir, se termina la parte de abajo e inmediatamente pues comienza el mezanine. No tendrías ni un problema entonces. Habría que hacer el cálculo de cuántas bocinas de delay para que tengas cobertura desde la primera fila hasta la última fila del mezanine. Ese sería el cálculo. Y lo rico es que en estos sistemas de line array, en la mayoría, cada una o cada dos bocinas, puedes ir haciendo ajustes diferentes. Porque en distancia lo primero que se pierde son los agudos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí a las 2 o 3 o 4 bocinas de arriba, yo le podría poner a las dos primeras una cantidad de agudo para que llegue hasta el fondo, a la segunda otra cantidad de agudo para que lleguen hasta ahí, y a las últimas 4 de abajo menos, o a las 3 de abajo menos, porque disparan mucho más cerca. Entonces lo que yo puedo lograr es un resultado homogéneo entre la primera y la última fila en cuanto a volumen. ¿Ya? Eso yo lo puedo hacer desde el procesador de la bocina, que en un sistema convencional no puedo hacer eso. Sí, porque precisamente, no sé si las conoce, las tiene que conocer, son unas Ion 315. Sí, claro. Entonces, pues las hemos puesto en el escenario, cabal, quizás al frente, pero obviamente ya un par de filas luego de las primeras que están adelante ya no se escuchan bien los agudos. Cuando yo me convertí en el sonidista de ahí, pues al principio decía, es que aquí casi no se define, la voz casi no se siente, y llegó alguien que decía que era ingeniero de sonido y que él le iba a dar presencia y no sé qué, y pues, sonaba bien raro, bien extraño, y llegó bien enojado, no, aquí yo estoy acostumbrado al sonido de estadio, se mira, y entonces me fui a poner al frente y se entendía bien, es decir, ahí había, se siente ese brillo, ¿verdad? Del agudo, ¿verdad? Que es tan necesario, se entendía bien la voz, todo. Claro, es que es el que define todo, pues, pero la distancia se pierde. Mira, lo que podemos hacer un día, vamos a mirar, muéstrame cómo es allá y te puedo dar alguna sugerencia. ¿De verdad? Sí, claro, con gusto. Perfecto, gracias, porque yo le contacto, ya le he hablado varias veces, le he mandado fotos, la verdad es que yo le he estado molestando muchas veces, ¿verdad?
hasta me he acompañado al lugar aquel en Santa Tecla. Está bueno. Sí, cabal, ese es el lío, ¿verdad? Que siempre hemos tenido y surge algo. Tenemos unos pedestales y las hemos colocado ahí más o menos para tratar de, pues, que llegue un poquito más lejos, así hablándolo en términos claro, callejeros, ¿verdad? Pero sale el tema de, mire, pero es que ahí ya algunas personas no ven, quitarlas de ahí. Y, bueno, ni modo, ¿verdad? que uno pelea con la estética siempre, oye. Pero bueno, lo importante es que ustedes tengan claro que la posición de la bocina es súper importante, pero una vez que están posicionadas, toca alinearlas. Esa era mi meta con esta clase. Estar claro que hay que poner específicas, fríamente calculadas y no al azar. Y una vez que ya tienes las posiciones definidas, te toca hacer la alineación. ¿Verdad? Así que está bueno, pues. Ahora, una pregunta. Dígame, Edgar. Yo vi un webinar que dieron, si no me equivoco, fue Son Barrier, y hablaban sobre este tema, pero como no entendía ni madre de lo que estaban hablando, ocupaban un software de pronóstico. Ahora, como no entendí ni madre, ni anoté, ni nada, creo que ni terminé la clase porque estaban hablando en chino. Claro. ¿Qué software sería así como? Easy Focus. Easy Focus. EAC Focus. Ah, ok. Ese es un software de predicción. Tú le metes las medidas del lugar y te lo marca así como en 3D, pero solo los contornos, nada más, muy simple. Le marcas dónde van colgadas las bocinas, opuestas a las bocinas. Le marcas la primera y la última fila y a lo ancho también. Le pones el modelo y la marca de la bocina que vas a utilizar y te hace la predicción de cómo se sentiría. Perfecto. Bueno, Easy Focus, vamos a un nuevo juguetito que vamos a atravesar. Traveselo nomás, va a estar muy interesante eso. Ok, gracias. Bueno, pues 7 de la tarde con 30 minutos en San Salvador. Estamos llegando al final de nuestra clase de hoy con la meta cumplida de la posición de la bocina es vital para proyectarlas a todas las localidades donde hay sillas, y una vez que están posicionadas tengo que alinearlas. Ya con eso me siento contento. Vamos entonces. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, saludos.